Padre, te damos muchísimas gracias por todo lo que haces a diario en nuestras vidas. Gracias porque no solo nos salvaste, no solo nos rescataste, no solo nos redimiste, sino que también, Señor, nos vas santificando y sigues obrando en nuestras vidas todos los días. No has dejado de trabajar en nosotros, pues tu palabra promete que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el final. Y sabemos que perfeccionas tu obra a través de tu palabra, por medio de la obra de tu Espíritu Santo. Vas trabajando en nosotros. Te doy gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas a diario, por cómo, Señor, pacientemente nos sigues perdonando, por cómo renuevas tus misericordias cada mañana, por cómo, Señor, nos vas moldeando a la imagen de Cristo. Señor, gracias, gracias por obrar a pesar de nuestras limitaciones y torpezas, por seguir como un Padre amoroso, trabajando en nosotros que somos tus hijos. Gracias porque haces todo eso y usas también estos devocionales para que reflexionemos, para que meditemos, Señor, y para que tu palabra vaya dando fruto en nuestra vida. Y es lo que te pido, que bendigas la vida de todos aquellos que van a ver este devocional, tanto aquellos que se van a conectar en vivo como aquellos que lo verán después, y que puedas trabajar en el corazón de cada uno de ellos, que puedas edificar sus vidas, tratar con todos, Señor, y hablarnos a todos nosotros a nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a empezar nuestro devocional. Ya hemos orado, hemos presentado este tiempo en las manos del Señor y ahora dejamos lo que Pablo ha estado haciendo, que es hablar de relaciones. Usualmente ha mencionado esposos, esposas, ha hablado de padres e hijos, ha hablado también de jefes y siervos, y ahora Pablo parece que sigue hablando de la vida cristiana, pero ahora toma como otro rumbo. Ya deja de lado las relaciones, deja de lado a maridos y mujeres, padres e hijos, siervos y jefes, y ahora empieza a llamarnos a una actitud a la batalla. Ahora el apóstol Pablo va a empezar a tratarnos con un lenguaje de soldados, va a mencionar una armadura. Es algo propio de la guerra, es algo propio de las batallas, y Pablo entonces ahora nos va a querer mover a una actitud activa en cuanto a una batalla que el creyente siempre está llevando a cabo. Empezamos el versículo 10, dice lo siguiente: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero que ahora Pablo nos está diciendo es que también esto vale para todo lo que vimos antes, para cumplir nuestro rol como esposos, para cumplir como esposas, como padres, como hijos, como siervos, como jefes, para vivir la vida cristiana, para obedecer los mandatos del Señor, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos fortaleza. Hermanos, hay muchas personas que andan débiles espiritualmente y muchas personas se aceptan esa condición, viven arrastrando su debilidad espiritual por demasiado tiempo, como si fuera algo normal. Veo a muchas personas con vidas espirituales débiles y no hacen nada al respecto, simplemente dicen, no ando muy bien. No ando muy bien, y se quedan tal cual, y eso es muy preocupante. Es muy preocupante ver que un creyente puede seguir cómodamente estando débil espiritualmente. Es muy preocupante ver que un supuesto creyente está cómodo con una pobre vida de oración. Es muy preocupante ver que un supuesto creyente está cómodo con una vida pobre de lectura bíblica. Es muy preocupante ver que un supuesto creyente está cómodo sin apenas congregar y con una vida espiritual pobre. Es muy raro. Es muy raro porque lo más importante para el creyente es su comunión con el Señor. Lo más importante para el creyente es su vida espiritual. Y cuando nosotros no estamos bien espiritualmente, nos incomoda, nos debería incomodar. Entiendo que el Espíritu Santo nos va a mover, a sentir pesar
por nuestra pobreza espiritual, en un sentido no ya de humillación y de reconocimiento de nuestra dependencia de Dios, sino en nuestra pobreza en la oración, pobreza en la lectura, pobreza en la comunión con la iglesia, pobreza en la comunión con Dios. Y estar cómodos ahí es muy, muy preocupante, hermanos. No debemos aceptar las condiciones de debilidad espiritual, puesto que tenemos también medios que Dios nos ha concedido para fortalecer nuestra fe. Ahora Pablo nos llama a fortalecernos y nos dice en qué debemos fortalecernos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todo el mundo quiere estar fuerte, todo el mundo quiere estar vigoroso espiritualmente, pero Pablo nos acaba de decir dónde está la fuerza. ¿Dónde está el vigor? ¿Dónde está la fuerza del creyente? ¿Dónde está el vigor espiritual, la fuerza espiritual? ¿Dónde está eso? En el Señor y en el poder de su fuerza. El creyente no busca la fortaleza en sí mismo. El creyente no busca la fortaleza en otras personas. El creyente sabe que la fuente de toda fortaleza espiritual es el Señor y el poder de su fuerza. Nosotros debemos olvidarnos de nosotros y nuestra propia fuerza y entender que nuestra fortaleza está en el Señor. Es incluso en nuestras debilidades, en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos que humanamente estamos más débiles, en los momentos que humanamente nos sentimos más impotentes y sin fuerza, que el Señor se glorifica en medio de nosotros, porque ahí se ve más el poder de Dios. Cuando somos levantados en momentos de debilidad, cuando somos levantados en momentos complicados, cuando somos levantados en momentos de limitación, ahí Dios es glorificado, porque si nos levantamos es en el poder de Dios, es por el poder de Dios y la fuerza de su poder. Entonces Dios es exaltado, porque claramente no hay fuerza en nosotros y solamente queda de manifiesto la fuerza y el poder del Señor. Hermanos amados, nosotros debemos comprender que está en el Señor toda la fuerza que necesitamos para nuestra vida espiritual. Desconectarnos del Señor es desconectarnos de la fuente de poder que necesitamos, de la fuente de fuerza que necesitamos. En Dios está el poder, en Dios está la fuerza, en Dios está el vigor. Entonces nosotros necesitamos vivir conectados al Señor, vivir en dependencia del Señor, vivir en búsqueda del Señor, vivir buscando en la oración, en la palabra, en comunión constantemente, porque Dios es nuestra fortaleza. Hermano, el ser humano tiene que reconocer su limitación. El ser humano tiene que reconocer su poca capacidad, su incapacidad, su impotencia, y el ser humano debe reconocer que toda la fuerza y poder se encuentra en el Señor. Amados hermanos, nosotros debemos buscar a Dios a diario si queremos estar firmes en la fe. Tú no puedes simplemente decir, pastor, ando débil en la fe, ¿vale? ¿Cuánto estás orando? ¿Cuánto estás leyendo la palabra? ¿Cuánta comunión estás teniendo con los hermanos y con la iglesia? Ah, no, pastor, es que no estoy en... No, si no haces eso, estarás débil en la fe. ¿Cuál es la cosa que tú esperas que cambie tu debilidad? ¿Qué esperas? ¿Tú qué esperas? ¿Que una mañana te levantes y de repente estés fuerte en la fe? ¿Esperas que una mañana te levantes y de repente la debilidad se haya ido? ¿Esperas de levantarte una mañana y que el gozo haya aparecido? No. Dios nos ha dado medios para ir a la fuente, su palabra, la oración, el ayuno, la comunión con el pueblo de Dios. Y si nosotros nos desconectamos de la fuente, si nosotros dejamos de alimentarnos espiritualmente, si nosotros dejamos de ir a beber a la fuente del Señor, nosotros vamos a estar secos. Nosotros vamos a estar sedientos, nosotros vamos a estar débiles. Y la gente usualmente te dice, pastor, es que estoy débil, no estoy orando. No. Pues ora.
Lee la Biblia, ora regularmente, llénate de alabanzas, congrega. Ay, sin ganas, no tengo ánimo. ¿Y qué? ¿Quién ha dicho que tenga que ser con ánimo? ¿Quién ha dicho que tenga que ser con ganas? Nosotros lo que debemos hacer es eso, porque eso va a mantener nuestra vida espiritual firme. Eso va a fortalecer nuestra fe. Y nosotros somos llamados por el apóstol Pablo a fortalecernos. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, versículo 11 nos recuerda otro motivo por el cual debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Revestíos de toda la armadura de Dios, y ahí está empezando a usar más claramente un lenguaje de soldado, de guerra, de batalla, armadura de Dios. Pero la armadura la dejaremos para otro devocional, donde la armadura será descrita progresivamente y mencionará varios aspectos de la armadura de Dios. Pero lo que sí que vemos en este caso, y en eso nos vamos a centrar, es que debemos fortalecernos en el Señor, debemos revestirnos de esa armadura porque hay una realidad para poder estar firmes contra las insidias del diablo. Hermano, la realidad es que el diablo te odia, el diablo nos odia, la realidad es que el diablo es nuestro enemigo. Y la realidad es que el diablo tiene muchísimas artimañas, muchísimas insidias. El diablo es astuto, tiene artimañas, tiene maneras, tiene formas con astucia, de una manera maléfica, de una manera malvada, de intentar constantemente hacer la vida del cristiano miserable. Cuando la Biblia dice aquel que es de Dios, el maligno no lo toca, nosotros debemos entender que nosotros estamos seguros en Dios en cuanto al hecho de que ya no somos hijos del diablo, en cuanto al hecho de que el diablo no puede poseer a un creyente, ningún demonio puede poseer a un creyente porque somos templo del Espíritu Santo. Es decir, que internamente el diablo no puede dominarnos, el diablo no puede controlarnos, el diablo no puede hacer con nosotros como si fuéramos sus marionetas, así como lo puede hacer con el mundo que yace bajo el poder del maligno. Nosotros ahora somos de Dios, somos templo del Espíritu Santo y por lo tanto tenemos seguridad, la seguridad de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y ahora por eso tenemos seguridad delante de Dios en cuanto a Satanás. Pero eso no quita de que externamente Satanás puede hacer muchas cosas. Satanás tiene muchas artimañas, Satanás sabe cómo seducir. Por ejemplo, nosotros podemos ver que Satanás puede poner a alguien delante para seducirnos. Nosotros obviamente sabemos que somos tentados de nuestras propias concupiscencias, pero ¿qué cosas podría hacer Satanás? Poner a alguien delante para intentar seducirnos. Satanás puede usar a alguien de este mundo para intentar pincharnos y molestarnos, sacarnos de nuestras casillas y que pequemos contra Dios. Satanás puede usar a alguien de este mundo para frustrarnos, intentar amargarnos y llevarnos a una vida completamente decaída. Satanás puede intentar poner tropiezos en nuestra vida. De eso se trata cuando habla de las insidias del diablo. Cuando habla de las artimañas del diablo, lo que Pablo está diciendo es que Satanás va a buscar la manera de poner tropiezos en nuestra vida. Va a querer poner estorbos, va a querer poner tropiezos, va a querer poner cosas que nos hagan caer. Satanás no puede quitarnos nuestra salvación. Satanás no puede arrebatarnos de la mano del Señor. Nosotros somos ovejas, estamos en las manos del buen pastor y nadie nos arrebatará de sus manos. Pero Satanás puede intentar hacernos tropezar, intentar hacernos caer, intentar que llevemos una vida espiritual mediocre, una vida espiritual pobre. Entonces Pablo, sabiendo la realidad esta, la Biblia es clara, ¿no? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pablo, sabiendo esta realidad, llama al creyente a estar firme, a estar firme.
para resistir con firmeza las artimañas del diablo, para resistir con firmeza las insidias del diablo, para que cuando él tenga sus planes, sus maquinaciones, prepare sus tropiezos, prepare sus cosas, nosotros estemos firmes y sepamos discernir de dónde viene esa cosa. Y sepamos discernir de dónde viene esa batalla. Y sepamos discernir de dónde viene lo que está pasando. Y estemos firmes ante las artimañas del diablo para no darle el premio, para no darle el gusto, para no darle el placer de vernos pecar contra Dios, para no darle el gusto de vernos vivir una vida espiritual pobre, para no darle el gusto de vernos vivir una vida espiritual mediocre y sin gozo. Entonces debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de Dios para poder resistir firmes ante las insidias del diablo. Nosotros vemos que después del bautismo del Señor Jesucristo, después de que Dios menciona desde el cielo que ese es su Hijo amado y en quien tiene complacencia, el Espíritu Santo desciende y se posa sobre él en forma de paloma. Justo después de su bautismo, donde el Señor ha mencionado, el Padre ha exaltado al Hijo, el Espíritu Santo ha exaltado al Hijo, dice la Escritura que Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por el diablo. La tentación de Jesús en el desierto no fue casualidad, la tentación de Jesús en el desierto no fue un mero hecho, suceso histórico que pasó porque se dio así, sino que fue proposital. El texto dice que el Espíritu de Dios envió a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Obviamente, en la tentación de Jesús en el desierto podemos aprender cosas sumamente importantes. Podemos aprender, por ejemplo, que vemos una derrota de Satanás anticipada. En Génesis 3:15 nosotros vimos que Dios había anunciado que Jesús pisaría la cabeza del diablo. Ahí es el anuncio de la victoria de Cristo sobre Satanás ya desde Génesis. Luego entendemos también desde allí la espera de la llegada del Mesías que pisaría la cabeza de la serpiente. Cuando Jesús está en el desierto y es tentado por Satanás y vence cada una de las tentaciones y finalmente lo resiste de tal manera que Satanás se va y ángeles vienen y los sirven al Señor Jesús, eso también es una muestra anticipada de la derrota final que Jesús haría sobre el diablo. Y obviamente en la cruz del Calvario y con su gloriosa resurrección, Jesús derrotó a Satanás. Pero el desierto fue un anticipo de esa derrota final. Sin embargo, también puede significar algo, y es el hecho de que con el vivo ejemplo de Jesús nos muestra cómo se puede resistir firme las insidias del diablo. Adán pecó en el paraíso. Jesús fue fiel en el desierto. No se trata del hecho del lugar perfecto para resistir al diablo, sino de estar en la condición adecuada, de tener el corazón adecuado, de tener la intención adecuada. No vamos a pecar porque estoy allí, y entonces en ese lugar es imposible no pecar. No, podemos resistir al diablo en el trabajo, podemos resistir al diablo en medio de la calle, podemos resistir al diablo a veces en medio de una reunión familiar. La cuestión es, amados hermanos, que somos llamados a resistir al diablo. Jesús resiste cada una de las tentaciones con escrito está. Y eso también nos enseña que la mejor manera de resistir las insidias del diablo y las artimañas de Satanás es firmes en la palabra del Señor. Estando firmes en la palabra del Señor es la mejor manera como nosotros podemos resistir los ataques del enemigo. Cuando yo estoy saturado de la palabra, lleno de las promesas del Señor, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, mi pensamiento está cautivo a la obediencia de Cristo, mi corazón está saturado de las Escrituras. Cuando Satanás viene con su artillería, yo estoy firme y fortalecido en la palabra, en la oración,
oración, en la comunión con el Señor para poder resistir y decir, escrito está, eso no es para mí, escrito está, eso no glorifica al Señor, escrito está, eso no lo hace un hijo de Dios, y mantenerme firme ante las insidias del diablo. Así que, amados hermanos, hay una realidad. Satanás nos va a querer hacer tropezar, Satanás tiene artimañas, Satanás es un jugador sucio y miserable en esta batalla. Satanás es astuto, Satanás es audaz y Satanás sabe mucho de cómo hacer caer a personas siglo tras siglo de historia. Pero nosotros somos llamados a encontrar fortaleza en el Señor para resistir firme las insidias del diablo. Hermano amado, cuando una persona entra en una zona de guerra y hay una emboscada, es decir, que la persona no preveía el ataque, cuando la persona no esperaba el ataque, no esperaba el enemigo, es más fácil que muera en la batalla. A mí me gustan las películas de guerra y cada vez que hay una masacre grande, muchas veces es por causa de una emboscada, porque el soldado estaba con la guardia baja, el soldado no estaba atento, el soldado no estaba velando, el soldado no estaba preveyendo que habría un enemigo por ahí, y de golpe, ¡boom!, salen los enemigos, los encierran y los matan a todos a tiros porque estaban así como medio relajados. Pero cuando los soldados son conscientes de que entran en territorio enemigo, mira, ¿has visto alguna vez películas donde policías, los SWAT o gente así, entra en una casa donde hay gente armada y van así por las paredes con la pistola, ¿verdad? Van así mirando en la pared, va mirando uno, venga, pasa, va pasando uno, esto está libre, pasa, va pasando para allí y van pegados a la pared, se asoman, pasan rápido, van pegados a la pared, se asoman, pasan rápido. ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque saben que hay enemigos, porque saben que pueden haber enemigos y no pueden ir relajados porque pasa uno y le pega un tiro en la cabeza. Entonces tienen que ir velando, pegados a las paredes, cruzando rápido, con la pistola cargada, a punto de disparar para defenderse, ¿verdad? Esas actitudes. Así debe vivir el creyente. Hay dos tipos de creyentes: los creyentes que viven como si no estuviéramos en guerra y los ves caer, tropezar, pecar contra el Señor, vida espiritual pobre, porque viven relajados, como si no tuviéramos enemigos, como si Satanás no fuera nuestro enemigo, como si el mundo no fuera nuestro enemigo, como si nuestra carne no fuera nuestro enemigo, y van ahí de tropiezo en tropiezo, de tropiezo en tropiezo, de tropiezo en tropiezo. ¿Por qué? Porque parece que se han olvidado que estamos en guerra. Pero ¿qué pasa con el creyente que sabe que está en guerra? El creyente que cada día dice orar, leer Biblia, alerta, que ahí me espera el enemigo. Puede usar al jefe, puede usar al compañero, puede usar a alguien de la calle, puede ponerme un tropiezo, querer tentarme, voy a estar atento, que me contesta feo. Ah, no me pillas, Satanás, yo voy a estar aquí, no me vas a sacar de mis casillas. Y va a estar firme, atento, velando, alimentándose, orando, firme en la fe, porque sabe que está en guerra, porque sabe que el enemigo está al acecho y entonces él está prevenido. ¿De cuál vas a ser tú? ¿De los que se fortalezcan en el Señor para resistir firme las insidias de Satanás, que son seguras? ¿O de los que van a vivir como si no hubieran insidias de Satanás, como si no hubieran ataques, como si no hubiera guerra, como si no hubiera enemigo, y vas a estar relajadito para luego ir viviendo una vida espiritual mediocre? Tú sabrás. Tú decides, pero la realidad es que la guerra está ahí, la guerra es real, y si tú no estás firme y fortalecido en el Señor, vas a ir recibiendo tiros y balazos constantemente y vas a vivir una vida espiritual débil y mediocre, posiblemente. Versículo 12. ¿Por qué? Porque ahora nos recuerda Pablo dónde está nuestra batalla. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En las regiones celestiales. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos entender algo. ¿Contra quién es nuestra guerra? Oye, Pablo no está descartando que no tengamos al mundo como enemigo y Pablo no está descartando que no tengamos la carne como enemigo. Pero en este contexto, Pablo está hablando de un enemigo principal y un enemigo principal es el enemigo de nuestras almas, Satanás,
y sus demonios. Cuando Pablo dice principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, Pablo está englobando todo lo que es el reino de las tinieblas, Satanás y sus demonios. Y Pablo está diciendo, mira, a veces te estás enfadando con tu jefe, te estás enfadando con tu compañero. Ese no es el foco de tu batalla. Ese no es el foco de tu batalla. Estás peleando muchas veces contra personas. Te estás dedicando y desgastando para pelear contra gente. Ve a doblar rodillas, fortalece tu fe hasta el punto que lo que haga esa gente seas casi inmune, porque estarás firme, estarás fortalecido ante cualquier cosa. Y si son usados por el enemigo para provocarte, al final la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros debemos entender dónde está nuestra lucha principal. Nuestra lucha principal no se gana gritando a las personas, discutiendo con las personas, no se gana con nuestros puños ni con un machete, se gana con la oración, con la comunión con Dios, llenándonos de la palabra, fortalecidos en el Señor, fortalecidos en la fe. Esa es la gran guerra que nosotros debemos saber que batallamos los cristianos, una guerra espiritual. Satanás es un rival feroz, Satanás es un rival que no se cansa, Satanás es un rival audaz, Satanás es un rival astuto, y nosotros debemos recordar, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y por eso la gente va fracasando mucho, porque pierde de vista dónde está la verdadera batalla y se olvida de quiénes son nuestros verdaderos enemigos y está muy poco firme ante los ataques de Satanás. Poca vida de oración, poca vida de palabra, poco fortalecimiento en la fe, se nos olvida la guerra, se nos olvida que anda como león rugiente buscando a quien devorar y por lo tanto vivimos más relajados, vivimos más confiados. Y eso nos lleva a muchos tropiezos en la fe, amado hermano. No puedes seguir de esa manera. No puedes seguir como si no tuvieras una batalla. Vive en oración, vive con la palabra, vive fortaleciéndote, vive armándote en el Señor, vive armándote espiritualmente y sal a ese mundo reconociendo que yace bajo el poder del maligno, sal a ese mundo reconociendo que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, sal a ese mundo reconociendo que está lleno de tinieblas, está sumergido en las tinieblas, que Satanás acampa por ahí, que los demonios acampan por ahí y que quieren hacerte tropezar y que quieren hacerte vivir una vida espiritual mediocre. Sal a ese mundo, sal a esas calles, consciente de la guerra, firme en el Señor, armado hasta los dientes espiritualmente con palabra, con ayuno, con oración, y entonces enfrenta la vida espiritual lleno de la armadura de Dios. Pero no salgas a ese mundo como cualquier otro mortal, como cualquier... Ay, he dicho mortal. ¿Saben lo que pasa? Es que me salen a veces unos vídeos de unos señores, no sé qué denominación son, porque se visten diferente al resto. Yo creo que son casi una religión aparte, pero que a veces dicen, esto no es para mortales ni para humanos. Y son los vídeos que están haciendo muchos memes últimamente de ellos, pero me he dado cuenta que son muy vistos en las redes sociales, reciben miles y millones de visualizaciones. Es decir, la gente los comparte. Yo no sé si para reír o no, pero que los están volviendo cada vez más famosos, y que cada vez tienen más tirón en las redes, cada vez tienen más tirón. Y tienen esa costumbre que a veces traen un mensaje y está ahí el pastor o quien sea diciendo, esto no es para mortales ni para humanos, esto no es para mortales ni para humanos. Y ahí me acordé de ellos. Creo que lo llaman los rabacucu, algo así, una cosa extraña. Cosas del mundo internauta. Pero la realidad es que nosotros tenemos que estar firmes para la batalla. No podemos salir a la calle como los no creyentes, como los impíos. No podemos salir a la calle como las personas que no conocen al Señor. Como si fuéramos uno más en este mundo caído que sale para pecar y vivir en sus pasiones. No, salimos a esa calle para vivir para la gloria de Dios, para no pecar contra Dios, para ser luz en medio del mundo, para
cumplir nuestro rol en el trabajo como jefes o como empleados para ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre, un buen hijo. Tenemos que andar en una sociedad caída, entre compañeros de trabajo mundanos y caídos, en una sociedad donde la mayoría que nos rodean son mundanos, y si no vamos armados hasta los dientes, vamos a vivir una vida mediocre, no vamos a poder ser luz, no vamos a poder estar firme ante las presiones, no vamos a poder tener denuedo para hablar el evangelio, vamos a cobardarnos a la primera de cambio, Satanás nos va a callar y nos va a avergonzar en medio de algunos lugares, vamos a andar tropezando, nos sacarán de nuestras casillas y pecaremos hablando feo, y estaremos así día tras día, tras día, tras día, hasta que nos armemos hasta los dientes espiritualmente, sepamos lo que nos espera ahí fuera y salgamos para la calle velando firmes en el Señor, llenos de oración, llenos de palabra, atentos a la batalla y como buenos soldados de Jesucristo. Y nuestro último versículo de hoy, el versículo 13, dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho, estar firmes. Tomad entonces toda la armadura de Dios. Ese es el tema que trataremos el viernes en nuestro devocional del viernes. Estaremos tratando el tema de la armadura de Dios un poquito por encima, ¿no? Se podría hacer un sermón de cada parte de la armadura, pero lo trataremos de una manera un poco más genérica. Pero lo que sí que nos llama ahora es: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho esto, estar firmes. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que hay un día malo, ¿verdad? Mira lo que dice Pablo: toma toda la armadura para que puedas resistir en el día malo. Es decir, el día malo va a llegar, el día malo va a estar ahí, el día malo va a llegar, va a ser enfrentado. Y tú vas a decidir si acabas el día malo firme o acabas el día malo caído. Toma toda la armadura de Dios, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza para que cuando llegue el día malo que va a llegar, lo acabes firme y no caído. El día malo llega a todos los creyentes. Por eso Pablo lo dice así: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y entonces, habiendo hecho eso, estad firmes. El día malo va a llegar para ti y para mí. Los días malos llegan, los ataques del enemigo llegan. Ándalo como león rugiente buscando a quien devorar. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. El día malo llega. Somos soldados que cada día salen a la batalla, pero si no hemos salido armados y revestidos de la armadura de Dios, no podremos resistir el día malo y no aguantaremos firmes y acabaremos cayendo. Si queremos que cuando llegue el día malo resistirlo y estar firmes al final del día, acabar el día malo y decir: he honrado al Señor, debemos salir armados hasta los dientes espiritualmente, con toda la armadura de Dios, en el poder del Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el llamado de Pablo, es un llamado a la guerra, a los soldados del Señor, a saber que están en guerra y deben estar velando y firmes ante las insidias del maligno. Hermano, ¿cómo estás actuando en eso? ¿Estás firme, relajado? Al final, depende de ti cómo acabas el día. Depende de ti, o sea, yo ahora puedo tener, mira, igual no sé en qué horario están ustedes, 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, no sé, pero a lo mejor han empezado el día torcido, no andan muy bien espiritualmente, pero ustedes deciden cómo lo van a acabar. Ustedes deciden si al final del día otra vez no oran, otra vez no leen la Biblia, otra vez se ponen a ver la tele y punto, o deciden si van a doblar sus rodillas y van a empezar a fortalecerse en el Señor. Ustedes deciden si el resto del día van a buscar a Dios, van a buscar su fuerza, van a buscar su poder, y en cuanto salgan del trabajo, de sus tareas, van a doblar sus rodillas y van a empezar a armarse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ustedes deciden si se van a fortalecer mañana o van a tener otra vida espiritual apagada, o si van a buscar al Señor con fervor. Ustedes deciden si cuando llegue el día malo van a acabar firmes
o van a acabar caídos. Ustedes deciden, pero todo depende si ustedes se quieren vestir de toda la armadura de Dios. Al final todo depende si ustedes se quieren revestir del Señor y del poder de su fuerza. Hermanos, yo hoy en este tiempo breve de devocional, usando las palabras del apóstol Pablo, les digo una cosa muy importante. Están en guerra, hay guerra espiritual para todos los creyentes cada día que salimos a la calle, incluso de puertas para dentro de casa, con nuestra propia vida. Y si nosotros no nos armamos en el Señor, si usted no se arma en el Señor, no busca del Señor, no se fortalece en el Señor, no se reviste toda la armadura del Señor, va a estar caído. Pero si quiere estar firme, tome toda la armadura. Ahora está en su mano, usted decide. Usted si quiere bajar los brazos y seguir lamentándose que está mal espiritualmente y seguir así, usted decide. Pero también usted puede cambiar de actitud, ponerse a orar y a revestirse la armadura de Dios y estar firme en el Señor. Usted decide cómo va a enfrentar el día malo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta exhortación de hoy. Gracias por llamarnos a la batalla. Gracias por recordarnos que estamos en guerra. Gracias por recordarnos, Padre amado, que no podemos bajar la guardia, que no podemos, Señor, olvidarnos que tenemos adversarios, Satanás, nuestra carne y el mundo. Gracias por recordarnos que salimos a un campo de batalla cada día y que debemos estar firmes. Gracias por recordarnos que nuestro enemigo está ahí, que es real, que está buscando con sus insidias y artimañas hacernos vivir una vida espiritual miserable. Pero Señor, gracias por levantarnos hoy y llamarnos a fortalecernos, a armarnos espiritualmente, a buscar tu poder y tu fuerza para poder resistir en ti y en el poder de tu fuerza el día malo y acabar ese día firmes en tu presencia. Que esta palabra traiga convencimiento a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos convenza, no solo para decir amén a esta palabra, sino vivir esta palabra. Y así puedas levantar a mis hermanos, fortalecer a mis hermanos y levantar un ejército de soldados firmes y revestidos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.